Bueno, ahora saludo con mucho gusto, por supuesto, a una de las personas que estuvo ahí, prácticamente en primera fila involucrado y que además también en su momento pidió la palabra para cerrar esta última sesión en el Senado. Saludo con mucho gusto a Rubén Moreira Valdés, el excoordinador del PRI en la Cámara de Diputados, para conocer la otra cara de la moneda de este pleito, de este zafarrancho que fue lo más viral en redes sociales y en la conversación pública. Señor coordinador, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de dialogar con ustedes y pues estoy a la orden. Muchas gracias. Bueno, pues ya escuchamos la crónica de nuestra compañera Leti Robles, escuchamos lo de ayer, pero usted, señor coordinador, estaba y escuchó perfectamente lo que sucedió, pidió la palabra al final, cosa que no se le dio el presidente del Senado, pero ¿qué fue lo que encendió, más allá de los discursos anteriores, este momento pues tan lamentable que vimos en la política mexicana? Bueno, vimos una excelente narrativa crónica de Leti Robles. Ujú. Yo agregaría algunas cosas. El presidente de la mesa directiva del Senado, que no ha dejado, por cierto, que presida quien es su homólogo de la Cámara de las y los Diputados, pone en el orden del día un punto que agravia. Solicitud del PRI y el PAN para una intervención extranjera en México. Poco antes de que colocara ese punto de acuerdo o ese punto en el orden del día, que Ujú. es una ignominia, porque nadie ha hecho eso, nadie ha solicitado nada, vino con el PRI a través de el senador Añorbe un mensaje en el cual nos decía: si el PRI no se sube a debatir, yo lo quito, sus siglas, de este punto que es una ignominia. Pues obviamente nosotros nos negamos a eso. ¿Y por qué pongo esto sobre la mesa? Pues porque es la construcción de una narrativa perversa de enemigos dentro de México. Luego, quien es moderador, Noroña, se convierte en participante y Ujú. degrada el debate. Luego tiene dirigido al diputado Doring un reto a golpes. Está en mis redes sociales, ahí lo pueden encontrar en X, el reto a golpes que le hace al diputado Doring. Luego utiliza una palabra que para quienes son de mi generación no tiene disculpa, el adjetivo traidor. Y creo que Morena tiene que tener mucho cuidado con ese adjetivo, porque no tiene disculpa. Es el peor de los agravios. No tiene disculpa. Hasta el 2005, ser considerado traidor a la patria significaba fusilamiento, y él lo dijo. Entonces no Ujú. se lo vamos a tolerar. Hubo un debate pactado de un tema que no debió de haber estado, porque pudimos haber discutido sobre el gusano barrenador, sobre las cifras de crecimiento que falseó el secretario de Economía, sobre las cifras de disminución de la pobreza que falseó la presidenta del INEGI, sobre la seguridad de las cifras que está falseando el secretariado de seguridad en este país. Pudimos haber discutido muchas cosas, o ponernos de acuerdo sobre la ley de extorsión, que nosotros queremos votarla a favor si es buena, o del inicio del periodo de sesiones. Ah, no, esta narrativa de enfrentarnos unos a otros. Y lo que dijo Leti suspende el debate e impide que Alejandro Moreno, que había sido agraviado, pues subiera a la tribuna a expresar lo que a su derecho convenía. Y estoy seguro que lo hizo por dos cosas. Primero, pues porque iba perdiendo el debate y Alejandro iba a rematar en ese debate. Y segundo, porque salió un documento de la Secretaría de Estado de la Unión Americana, donde se comprueba que López Obrador fue a pedir a la embajada apoyo eh, para intervenir en México. Yo creo que por eso lo hizo. Rubén, esta escalada en la retórica, esta degradación en la conversación pública preocupa como ciudadanos, como periodistas, porque estos acuerdos que no se llevaron a cabo, que no se dieron los que estás narrando de manera correcta, es lo que queda nuevamente como un pendiente en la mesa de tantos pendientes que todavía tenemos en el país. ¿Qué va a suceder entonces el 1 de septiembre? ¿Los ánimos van a estar en el mismo nivel?
la escalada de violencia puede ser otra vez una argumentación no solamente verbal, sino física para tratar de arreglar las diferencias, porque la mecha parece que ya se terminó. ¿En qué escenario estamos? Y es preocupante porque el país sigue incendiándose en diferentes aspectos y la conversación está nula, evidentemente, y como lo vimos ayer y como tú lo narras, porque el presidente del Senado, en lugar de moderar, toma partido y además le da preferencia a unos y otros. Lo que también dejó mucho de qué hablar es el uso de las instituciones públicas, en este caso el Ministerio Público, que llegó más rápido que inmediatamente, cuando sabemos cómo son los procesos en los ministerios públicos, para atender su denuncia. Ahora, la denuncia que pone es el desafuero para Alito Moreno. ¿Esto va a proceder? ¿No? O sea, te hago todas estas preguntas para que entendamos qué es lo que viene el próximo 1 de septiembre, porque después de este escenario ya podemos esperar lo que sea, Rubén. Bueno, cosas. La primera, nosotros hicimos el compromiso de recibir a la secretaria de Gobernación incluso yo le hice la propuesta de que ella hablara en tribuna e incluso algo que no había mencionado. Le dije, si la presidenta de este país algún día decide ir a la Cámara a rendir el informe, el PRIismo se va a comportar institucionalmente. Ese era el ánimo que llevábamos y no hemos retirado la posibilidad de trabajar juntos para tener una nueva ley general en contra de la extorsión. Y yo he reconocido la destreza jurídica, por ejemplo, de Leonel Godoy. Sin embargo, pareciera que dentro de Morena hay un grupo que le juega las contras a la presidenta, hay un grupo que le juega las contras al país, que polariza, está polarizando. Yo creo que de lo que aquí venga adelante depende de Morena. Yo nunca había visto una mayoría tan irresponsable. El país no crece, van a endeudarse en 2 billones de pesos el año que entra, para que todo el mundo lo sepa. Si no se endeudan, ya no pueden pagar los programas sociales. No quieren publicar la reforma al artículo 123, una reforma aprobada Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, todas las legislaturas, que duplicaría los sueldos a los diputados. Por cierto, que los líderes sindicales permanecen callados, de burócratas y no burócratas. No tienen dinero, por eso no la pueden publicar, porque no tienen dinero y están en peligro los programas sociales. Nosotros estamos para construir, para trabajar. Obviamente la reforma electoral que está lanzando otro personaje de la misma estatura de Noroña, pues esa no la vamos a discutir. Y Noroña sabe el peso de las palabras, y sobre todo porque se refiere a la historia del siglo XIX. Y también él sabe por qué personajes como Alejandro Moreno o como su servidor, que soy de una generación ya muy anterior, le damos a ese adjetivo, y sabe por qué no se lo vamos a disculpar nunca, porque ese adjetivo no se usa entre mexicanos, y en todo caso tiene que poner las pruebas, y en todo caso se tiene que atener a que estemos molestos, porque además él, como hay en una de mis intervenciones, yo les dije, estamos discutiendo esto y así porque ustedes lo pusieron en la mesa. ¿Cómo se tomarían, Rubén, acusaciones y dichos? Porque venía escuchando en la mañana una entrevista que se le hizo a Gerardo Fernández Noroña, que si se refieren a lo que está pasando en el Senado y en la República Mexicana con Morena tentativamente como una dictadura, que si fuera una dictadura, Alejandro Moreno, todos los de la oposición ya estarían muertos, porque así lo dijo textualmente. ¿Cómo se pueden tomar estas declaraciones después de lo que vimos ayer? Es decir, está incendiando más la conversación. ¿Qué evaluación pondrías? Porque está dejando la mesa directiva del Senado Fernández Noroña, pero ¿qué evaluación le pondrías al momento y sobre todo después de estas declaraciones que son totalmente irresponsables, sobre todo para lo que se refiere y lo que toma en cuenta como estos momentos históricos terribles de las dictaduras y las consecuencias que han tenido? Mire, Alejandro pareciera que se molesta por nada. No, se molesta Alejandro por una agresión directa. Yo creo que nadie tolera que le digan traidor a la patria. Ahora, estamos ante la construcción de una dictadura. Deshicieron el Poder Judicial, deshicieron los órganos autónomos, deshicieron o están en vías de deshacer la federación. Los gobernadores ni los presidentes municipales tienen dinero porque les retiran al año 2 billones de pesos a todos los estados
Y por eso usted ve, voy a ir a un ejemplo muy simple, usted ve baches en Azcapotzalco, ve muchos baches en Pachuca, y puede ver baches en Tijuana, y puede ver baches en Monterrey o en Cancún, porque retiraron grandes cantidades de recursos. Por eso usted ve las carreteras de todo el país destrozadas. Entonces están desmantelando también la federación. Y Noroña contribuye junto con un grupo de Morena a generar una narrativa polarizante. Las dictaduras siempre parten de eso, de polarizar y de crearse enemigos. Hitler se generó sus enemigos, ¿eh? Y ayer puse un ejemplo. ¿Qué hizo Hitler? Bueno, se apropió la palabra pueblo. Tenía un carro que era el carro del pueblo, un tribunal que era el tribunal del pueblo, un ejército que era el ejército del pueblo, y ganó las elecciones con un 90%. Y engañó a uno de los pueblos más sabios del mundo. El mismo pueblo que vio nacer a Hegel, por ejemplo, y a muchos otros filósofos y teólogos. Bueno, los pueblos sabios como el mexicano pueden ser engañados por los demagogos. Y eso es lo que está haciendo Noroña. Y Noroña no está loco. Pareciera que está loco, pero no está loco. Lo que está haciendo es una narrativa que le favorece a él. Porque cuando hay moderados en su partido, y ha dicho nombres, pues él se quiere llevar la parte más agresiva de su partido y en 5 años quedarse con la presidencia de la República, como ha sucedido en muchas partes del mundo. No, para esto hay que ver lo que pasa, ¿no? Y él no es un ignorante, parece ignorante, pero no es un ignorante. No es un loco, parece loco y actúa como loco, pero no es loco. Él sabe lo que está haciendo. Sí, totalmente, que eso es lo peor, no estar, aparentar ser alguien, pero eso deja mucho que desear, sobre todo de la inteligencia y del diálogo, de la capacidad de discurso que tenga. Ahora, finalmente yo le preguntaba, coordinador, ¿cómo evaluaría su cargo hasta el momento en el Senado? ¿Cómo podríamos evaluar si 0 fuera lo peor y 10 lo mejor hasta el momento el cargo de Gerardo Fernández Noroña? Es un cero, y déjeme el argumento. Fíjese usted cómo Morena dice, hay que quitar los plurinominales, porque además son las cúpulas de los partidos. Mire, los plurinominales de Morena no salieron de Morena, salieron de la designación de López Obrador. Cuando ellos hacen esa farsa que tuvieron de elección previa, López Obrador arregla a lo que le llamaban corcholatas con las plurinominales y dice, Ebrard, senador, el otro, senador, el otro, diputado, el otro, que es Noroña, senador. Pero además, dice López Obrador, antes de la elección, antes de las elecciones internas de su partido, dice, ¿saben qué? Y uno va a ser presidente de la Cámara de Diputados y otro la de senadores. Oiga, pues si no estamos tontos, hombre, vemos lo que hicieron. Y también tal vez por eso la presidenta hoy reacciona de esa manera, porque se quiere quitar pues a quien se cree jefe máximo de este país, y me refiero a López Obrador. Hoy, la semana pasada publiqué yo columnas sobre eso. Rubén, de fondo, también otro tema importante. Morena los está acusando de pedir intervencionismo en temas de seguridad de parte del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo ven ustedes esta acusación y sobre todo también en la interpretación del discurso de lo que se plantea en la mesa y lo que realmente es? ¿Cómo ven ustedes esta acusación, este señalamiento y cuál es su postura también al respecto en este tema de seguridad que sucede y también de la entrevista que dio la senadora Lili Telles en una cadena de noticias estadounidense? Bueno, primero, ellos quieren llevar cualquier expresión de colaboración, ayuda, trabajo conjunto al hecho de que nosotros solicitamos una invasión, y eso es falso. Nosotros hemos puesto sobre la mesa que las actitudes de colaboración que tiene el gobierno mexicano se pongan en un tratado. Obviamente, las partes secretas pues se ponen en un documento privado, que ese tratado se pase por el Senado. Pero fíjense cómo es Morena. Tiene 4 años que no funciona la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y 2 que no funciona la Comisión Bicameral para darle seguimiento al ejército en tareas de seguridad pública. ¿Por qué lo hace Morena? Pues porque está pactando cosas. Ayer un senador bastante inocente
decía, bueno, es que si decimos dónde va a haber vuelos de drones, pues alertamos a los delincuentes. No, caray, lo que queremos saber es si ustedes están pactando los vuelos de drones, no dónde van a volar los drones, hombre. ¿Verdad? Pero entonces sucede que la jefa del Estado mexicano dialoga con el jefe del Estado norteamericano y aquí dicen una cosa y ellos dicen otra. Están entrampados básicamente porque López Obrador no combatió al crimen organizado. Y se los dije ya, como no hizo otras cosas y que se han empezado a dejar en el olvido. ¿Cómo combatió López Obrador la pandemia del COVID? Con un detente, diciéndonos que no usáramos el cubrebocas. Eso mató a mucha gente, la mató. Yo sé que puede haber un agradecimiento por los programas sociales, que por cierto ya están en peligro, su sostenimiento por el Tren Maya y todos los otros tiraderos de dinero que hicieron, pero eso no quita que fue un mal presidente. No creció el país, no disminuyó la pobreza y estamos más endeudados que nunca. Sí, déjame regresar nuevamente al tema de ayer porque escuchando y sobre todo lo que dices, porque lo vemos así, que Gerardo Fernández Noroña parece loco, no está loco, parece tonto, pero no es así, es un hombre inteligente. Pero entonces, tomando en cuenta estas características, ¿no consideran, Rubén, que fue un error involucrarse en este discurso, en esta faceta, en esta estrategia de provocación que se ha dado a conocer desde el principio e involucrarse pues en este episodio bochornoso, porque fueron muchos los involucrados, por lo menos las dos partes? ¿No consideran una falta estratégica, por lo menos en este sentido, haber caído en esas provocaciones? Mire, nosotros hemos discutido mucho qué posición tomar frente a este poder que trata de convertirse en una dictadura. Y hemos analizado lo que pasó en otras naciones. Algunos países dijeron, por ejemplo, los opositores, oye, pues no participemos en las elecciones, que se queden solos. Bueno, cuando tienes un gobierno que le interesa la democracia, o la imagen democrática al menos, pues inmediatamente reacciona y dice, no, 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 vengan a discutir, a dialogar. Pero los que tienen talante autoritario como Morena, pues dicen que bueno que no va a haber otros candidatos más que los de nosotros. Y se quedan con todo. Vean ustedes Venezuela. Entonces, no ir al debate también significa abandonarlos y que ellos instalen en la narrativa lo que ellos quieren. Tienen a su servicio el Canal 11, el 22, el 14. Tienen a su servicio, pues, la red pública de televisoras en este país y también la radio oficial de este país. Tienen a su servicio a la CNDH, que pone spot mentirosos y fuera de la realidad y del contexto. Tienen a su servicio a los gobernadores de Morena, que dicen cualquier sandez que uno se pueda imaginar. Entonces, no aprovechar, no ir a estos debates, pues nos deja fuera totalmente de la discusión. Y en una democracia, pues se apurarían, se preocuparían. López Portillo se preocupó tanto por ser candidato único que llamó a reforma electoral, legalizó el Partido Comunista y sentó a todos los partidos a dialogar. Estos no, estos son capaces de quedarse con todo, ¿eh? Por eso le digo, parecen locos, pero no están locos. Actúan como locos, hombre, pero no están locos. Y lo que es preocupante, porque cuando hablamos del Canal 11, del Canal 22, de los medios públicos, porque han sido en radio y televisión medios públicos y cómo se los han apropiado para seguir dando a conocer su discurso, bueno, pues eso es algo que pues de alguna manera suponíamos que iba a pasar, pero cuando, en este caso, Paco Ignacio Taibo II, el desafortunado director general del Fondo de Cultura Económica, hace una invitación también en el Senado para que se confisquen los bienes y se apropie un medio como Televisión Azteca. Esto es, sí, partes y tintes de un autoritarismo. Es decir, ya lo vimos con Canal 11, con Canal 22, pero esto no es el extremo, porque son voces que incomodan, son voces que van en contra de su discurso claramente radicado en el odio, en la polarización de la sociedad. ¿Cómo ve, coordinador, esta situación, esta postura y también apropiarse, como dice, de otros medios privados, que en este caso sería ir en contra de la ley? Pues es lo que le digo, ¿no? Parece toda una construcción de un Estado totalitario. Y yo no lo tomaría a juego. O sea,
Y lo digo por quienes a veces descalifican a Paco Ignacio Taibo. No, Paco Ignacio Taibo es el intelectual de la 4T. Ujú. Es el hombre que leyó en la 4T. Tiene, y lo tengo que reconocer, una pluma atractiva cuando habla en sus novelas. Es una pluma atractiva. Pero eso es lo que lo hace peligroso, porque él ha estado usando su intelecto para, pues, distorsionar la realidad y los contextos. Él también ha dicho que fusilen a la gente. Él lo ha dicho, como también utilizó palabras soeces como aquellas se las metimos doblada. Él ha negado su pasado español, que no tiene nada de malo, como López Obrador, ¿no? El abuelo de López Obrador era cántabro. Yo ayer les dije, ni mi tatarabuelo era español, ¿eh? Yo soy mexicano, ¿verdad? Pero yo no promuevo la división entre unos y otros. Y es raro que quien fue recibido en este país, su familia, pues ahora agreda al lugar donde venía y aparte polarice a los mexicanos. Y es además el director del Fondo de Cultura Económica. Y yo te sugeriría, perdóname por este atrevimiento, pero visiten las librerías del Fondo de Cultura Económica. Se convirtieron en la edición de los libros que le gustan a Paco Ignacio Taibo. Sí, sí, Ya sí, no sí. están los grandes textos de Dworkin, de Rousseau, de Dahl. No, no, no. Están las colecciones que él leyó de chiquito. Ujú. Y bueno, pues cada quien tiene derecho. Sí, nada más que este país es mucho más plural para dejarlo en manos de un propagandista porro, ¿verdad? Sí, justamente a eso me refería, porque cuando uno es director de una institución tan importante como el Fondo de Cultura Económica, también tiene que haber pluralidad, tiene que haber una apertura de mente y no solamente pues el gusto particular, como pasa con las instituciones y con estos personajes que usan las instituciones públicas para su beneficio particular. Rápidamente, aprovechando el viaje, perdón, Rubén, se viene una reforma electoral. ¿Cómo vislumbran esta situación en el país y cuál es el panorama que vamos a tener a partir de que ya se eche en marcha? Mire, eh, al principio muchos pensábamos que se trataba de fortalecer al presidencialismo. Eliminan los órganos autónomos, haces más fuerte la figura del Ejecutivo. Pero yo soy de los que tenemos una hipótesis distinta. Están pasando el centro del poder del presidencialismo al partido Morena. Y ahí el que tenga el control estatutario o metaestatutario. ¿A qué se parece esto? Pues al maximato. Hay un intento de López Obrador desde Morena, controlando Morena, para dirigir la vida de este país. ¿Cómo? Ahí se van a seleccionar y se van a hacer los acordeones del Poder Judicial. Ujú. Ahí se van a empujar candidaturas de todo tipo. Eso es lo que estamos viendo y eso es lo que nosotros tenemos que comprender, porque este país es una nación donde se eligió el presidencialismo, no el maximato, que es muy distinto. Y por eso le pusieron en Morena ahí al hijo de López Obrador, y por eso, y lo sabe López Obrador, incumplió una palabra. Él dio una palabra con uno de los personajes importantes de Morena de que iba a ser el dirigente de ese partido y la incumplió. Y eso no se lo merece este país. La presidenta de la República no se merece la deuda que le dejaron, el nulo crecimiento, las obras faraónicas, que le haya quitado la mitad de efectivos al ejército, con lo que eso significa para la seguridad nacional, pero que haya deshecho la policía y ahora el secretario de Seguridad Pública no tenga policías. Sí. Eso es donde estamos y a donde vamos. Sí, un panorama oscuro, un panorama incierto, sobre todo y más allá de la situación convulsa en la que vivimos en diferentes aspectos. Y bueno, pues esto es lo que tenemos que enfrentar desde absolutamente todos los medios y frentes, con las voces que en los medios de comunicación tengamos y también ustedes como oposición. Rubén Moreira Valdés, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, muchísimas gracias por esta conversación y sobre todo también por este tiempo para hablar de estos temas trascendentes y también lo que viene el próximo 1 de septiembre. Estaremos muy atentos, esperemos que el diálogo se sobreponga a las exaltaciones que son claramente provocadas, en este caso por el presidente del Senado y por quienes dominan actualmente todos los poderes en el país. Esperemos que haya cordura, mesura y diálogo para bien absolutamente de todos. Señor coordinador, nuevamente muchas gracias y buenos días. Gracias, así será.